Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Segundo bloque de Mundo Agro, y usted sabe que desde hace tiempo el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, ha decidido apostar al crecimiento en cuanto a la producción agropecuaria, y desde ese punto de vista se ha hablado muchísimo del valor agregado. Valor agregado que significa, en pocas palabras, industrializar el campo para poder comercializar y obtener mejores rindes de la producción primaria. Del tema hablamos con Carlos Segiaro, un importante consultor, quien nos habló precisamente sobre el campo a futuro que tiene el valor agregado en la República Argentina. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Yo creo que hay que pensar valor agregado porque también hay una amenaza en el proceso que está viviendo la economía argentina. Y por lo tanto quiero mirar el proceso de los mercados globales, el impacto sobre la economía argentina, sobre el sector agropecuario, y mostrar ejemplos de grupos de productores que en distintos lugares, incluso aquí a nivel regional, se han venido asociando para encarar negocios en valor agregado. Y quiero hablar de las condiciones de la economía argentina. Recién en el break, en realidad, daba vueltas donde estaba la gente, ustedes tomando algo, y me encontraba con un comentario dando vuelta que es habitual. Es habitual encontrar entre grupos de productores, de decir, sí, hay un montón de oportunidades a nivel internacional para la Argentina, pero tenemos un gobierno que impide todo, y la Argentina es un país donde las reglas de juego no están claras, y acá uno nunca sabe lo que va a pasar 2 meses después, entonces no hay que hacer nada. Y yo sé que muchos de los que están aquí presentes piensan eso. Y por lo tanto quiero también tocar ese tema, que es un tema controvertido. La visión de si en la economía argentina hay determinadas reglas de juego que nos están apuntando al proceso de industrialización y de cadena de valor, o si eso no es cierto. Y eso es parte tal vez de lo que merecemos debatir después, en términos de hasta dónde estamos hablando de cosas concretas o hasta dónde estamos hablando de cosas que no tienen sentido o que son solo voluntarismo, ¿no? Vamos a empezar entonces mirando lo internacional y mirando los cambios en los mercados globales que nosotros decimos están expresando grandes oportunidades. Y este gráfico que tenemos aquí es de la FAO, es decir, de las Naciones Unidas. Está mostrando hasta el 2017 la tendencia de los mercados de alimentos frente al cambio de los ingresos de la población mundial. Y fíjense lo que está mostrando este gráfico. Está hablando de los aceites vegetales, por supuesto, en primera línea, pero después está hablando de la tendencia creciente de los negocios de las carnes. Y fíjense dónde está el arroz. Pero al hablar de las tendencias, esta es una tendencia que vemos en los mercados globales, pero la otra es una bastante más conocida, es esta. Este es el índice CRB. Mire el comportamiento del precio de los commodities a nivel internacional. O sea que este gráfico, a lo largo de décadas, me está mostrando la evolución de los precios en promedio de los commodities, es decir, granos, harinas, aceites, carnes, leche en polvo, los commodities en general. Y los commodities tienen precios volátiles. Y fíjense, por supuesto, esta es la década del 90. Este es el comienzo de este siglo. Y esta es la evolución de los precios de los commodities desde el 2002 en adelante. Los precios se cayeron acá. Esta es la crisis del 2008-2009 a nivel internacional. Una crisis que fue la peor crisis de la economía mundial en los últimos 70 años. Y los precios, por supuesto, se derrumbaron. Pero fíjense que los precios de los commodities se derrumbaron ciertamente, pero cayeron hasta un punto que seguía siendo más alto que los mejores precios de la década del 90. ¿Esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que ha habido un cambio de tendencia en los mercados mundiales desde el comienzo de este siglo, desde el 2002-2003. Un cambio evidente de tendencia de los precios. Y alguien dirá, ¿a qué responde eso? Y cuando hablamos de los argumentos
que expresan este gráfico y también el anterior, este gráfico y este están obviamente interconectados. Me están mostrando un cambio profundo en el comportamiento de los mercados internacionales y especialmente en los mercados de alimentos. Y cuando hablamos de por qué o qué es lo que está pasando, en realidad surgen un montón de argumentos. Un argumento es el aumento poblacional. Los chinos tienen que comer. En realidad este argumento del aumento poblacional, digamos que es bastante débil. Es bastante débil cuando hablamos en serio. ¿Por qué? ¿Porque ha habido explosión demográfica en el mundo en la última década? La respuesta es no. No ha habido explosión demográfica en el mundo. No hubo un cambio de tendencia poblacional en el mundo. Por lo tanto, este argumento lo puedo usar, pero no es la pieza central del argumento de por qué subieron los precios de los alimentos. Se utiliza mucho este argumento, la demanda de energía, algo que tocó el ingeniero Bragacini, es decir, estamos usando soja, estamos usando maíz para producir energía y eso ya no va a la producción de alimentos y eso tensiona los mercados de alimentos. Este argumento obviamente que es parte de la explicación, pero nosotros decimos no es la pieza central de la explicación, no es la pieza central de lo que está pasando. La pieza central para nosotros es esto, la mejora de los ingresos de los habitantes del sudeste de Asia. El sudeste de Asia, no China, el sudeste de Asia, es una región del mundo que está creciendo hace casi 20 años, creciendo de niveles de ingresos muy bajos. Cuando hablamos del sudeste de Asia decimos no hablamos solamente de China, nosotros decimos siempre el sudeste de Asia es un gran tren que tiene dos locomotoras, una se llama China y la otra se llama la India, pero en realidad hay un montón de vagones que son espectaculares en términos de negocios. Y sabemos mencionar a uno siempre, Indonesia. Indonesia, dirán ustedes, ¿a quién le importa? Indonesia tiene 200 millones de habitantes, es un país que crece hace 20 años en términos económicos. Miren, se habla de negocios en Indonesia en términos de alimentos porque es un país que no tiene autosuficiencia alimentaria. Como está entre China y la India al medio, parece un pirincho. Estuviera en otro lugar del mundo, lo estaríamos mirando atentamente, tiene la misma población que Brasil. El sudeste de Asia es la región más poblada del mundo. Ahí vive más del 50% de la población del planeta. Y esta región del mundo está creciendo hace 20 años. Y acá está lo que lleva al punto que está debajo. Cambio en los hábitos de consumo. Porque ¿qué hace una persona que tiene bajos ingresos? Un habitante de China, un habitante de Indonesia, de Vietnam, que tuvo ingresos muy bajos y la economía empieza a crecer y los ingresos de esa gente también empiezan a aumentar. ¿Qué hace una persona cuando empieza a tener mejores ingresos? Pues dirán, y come más y mejor. Este es el tema. No se trata solamente de un aumento de la demanda de alimentos, se trata de un cambio en el perfil de la demanda de alimentos. Y ese es el gráfico que pusimos al comienzo. Como en esa región del mundo vive la mitad del planeta, y esa región del mundo está cambiando sus hábitos de consumo, porque están mejorando los niveles de ingreso, tenemos este gráfico de las Naciones Unidas. Este gráfico que me está diciendo que un habitante de China, que un habitante de Indonesia, que un habitante de Vietnam, que gana un poco más de plata, quiere comer más carne y menos arroz. No hay que ir a Harvard para darse cuenta de lo que este gráfico está expresando en términos de los cambios que se están produciendo en los mercados mundiales, que expresan este proceso y el gráfico que vimos antes. Y además decimos cambios en los hábitos de consumo a nivel global. Ustedes dirán, bueno, pero es en el sudeste de Asia que cambian los hábitos de consumo. Sí, pero la respuesta es que eso es global, porque ahí vive la mayor parte del planeta. Por supuesto, si cambian los hábitos de consumo de los habitantes de Uruguay, al mercado mundial no se le mueve el amperímetro. Pero sí se le mueve el amperímetro si están cambiando los hábitos de consumo y los ingresos de la región más poblada del mundo. Y además en esa región del mundo hay un proceso de urbanización. Gente que se traslada del campo a la ciudad. Y eso fortalece el cambio en los hábitos de consumo. ¿Ustedes dirán por qué? ¿Y por qué un habitante de China o de Indonesia que vivía en el campo tenía una dieta determinada, basada en verduras, arroz? Ahora, cuando ese habitante se trasladó a la ciudad, cambió su hábito de consumo. Porque ese habitante de China que vivía en el campo y se fue a la ciudad, cuando sale de la fábrica en la que está trabajando, se va a comer un McDonald's y pone en funcionamiento la demanda de harinas y de aceites a nivel global.
Ustedes dirán, ¿es para tanto esto de la urbanización como impacto? Bueno, si miramos el sudeste de Asia en su conjunto, lo que hay que decir es que todos los años se trasladan del campo a la ciudad 40 millones de personas. Es decir, hay una Argentina completa que deja el campo y se va a la ciudad del sudeste de Asia, y que por lo tanto está cambiando el perfil de la demanda de alimentos. Y esta es la clave de lo que está ocurriendo. Y acá voy sobre algo que mucha gente siempre cuestiona, porque estamos poniendo mucho énfasis en el sudeste de Asia. Y hay mucha gente que dice, ¿es para tanto? ¿Es para tanto debatir lo que pasa en el sudeste asiático? ¿Es tan importante? Bueno, este gráfico ayuda más que 10 congresos de economía para mirar lo que está pasando en el mundo. Este gráfico muestra el movimiento de contenedores en los principales puertos del mundo. Es decir, me está diciendo por dónde pasa el flujo comercial en este planeta. El principal puerto del mundo se llama Singapur, es este globo que está acá. El segundo puerto más importante del mundo se llama Hong Kong. El tercer puerto más importante del mundo se llama Shanghái. El cuarto puerto más importante del mundo se llama Shenzhen. Este globito, lo digo despectivamente, este globito que está acá dice Rotterdam. Ese es el principal puerto de Europa. Y este globito que está acá arriba se llama Los Ángeles. Ese es el principal puerto de los Estados Unidos. No sé si el gráfico nos ayuda a entender que algo está cambiando en el mundo. En realidad el gráfico es violento. El gráfico me está diciendo que el comercio mundial, los negocios de la economía mundial están cambiando de una manera muy dinámica. Y yo uso mucho este gráfico frente a empresarios para decir algo muy fuerte. Y es que la economía mundial, el eje de la economía mundial, está cambiando más rápidamente que nuestra capacidad mental para darnos cuenta. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información del INTA, en este caso, sobre la eficiencia de la cosecha en trigo elaborado por el INTA Manfredi. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.